a T1. De hecho, todas están así marcadas de 0 a T1. Y de T1 a T vale 0. Nada más que para las tres señales tenemos un valor diferente de T1. Pero los tres están en función de T, que es el periodo. ¿De acuerdo? ¿Sí más o menos te quedó claro? Sale, vale. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Como les mencioné, vamos a empezar con la unidad número 3. Y la unidad 3 nos habla... Listo, ahí está. Unidad 3. Fuentes de señales eléctricas. El objetivo de la unidad nos dice, el alumno comprobará a través de aplicaciones sencillas las características típicas de operación de las principales fuentes de señales eléctricas utilizadas en la ingeniería en comunicaciones electrónicas. Aquí yo le agregaría principalmente a las que se utilizan o las que se manejan en un laboratorio de electrónica. Como temas, maneja dos temas principales. Uno, 3.1, que es fuentes de alimentación de corriente directa, y el 3.2, que son generadores de señales. Para el caso del 3.1, vamos a ver en sus subtemas fuente de voltaje, fuente de corriente, bloques funcionales ilustrados, ilustrando las fuentes de corriente directa, de voltaje y corriente en caso ideal y caso real, y características y limitaciones de las fuentes de alimentación. Como ejemplo de caso real, las fuentes usadas en el laboratorio. Obviamente, esto pues nos llevaría a trabajar en el laboratorio y ver cuáles serían las características. Pero voy a hacer alguna actividad adaptándola a lo que más nos convenga para que ustedes puedan ver más o menos cómo estarían las fuentes. Y luego el 3.2 nos habla de generador de señales. Bloque funcional de un generador de señales, caso ideal y caso real. Análisis de sus características y sus limitaciones. Diagrama de los bloques internos de un generador de señales de propósito general. Uso y operación del generador de señales de propósito general, como ejemplo de caso real en el generador usado en el laboratorio. Aquí, tanto en el 3.1.4 como en el 3.2.3, ya tengo los videos preparados. Entonces, en el transcurso del fin de semana, yo subo los videos para que empiecen a ver cómo podemos trabajar una fuente de alimentación de corriente directa en laboratorio y cómo pudiéramos utilizar un generador de señales también en el laboratorio, con sus características, ver qué podemos obtener, para qué nos pudiera servir e inclusive con un pequeño circuito para que ustedes vean el efecto que nos pueda generar ese circuito y qué aplicaciones podemos utilizar dentro del laboratorio electrónico. Este tema de generador de señales es un tema que en lo particular se me hace muy interesante y que inclusive cuando ustedes lleven en sexto semestre la materia de electrónica lineal, en la unidad número 6, habla de amplificadores operacionales. Pueden implementar y generar o diseñar un generador de señales, un generador de funciones, con esa parte o con ese tema cubierto, con el amplificador operacional. Pueden generar señales cuadradas, señales senoidales, triangulares, inclusive dientes de sierra. Y a partir de un solo circuito, ir generando las demás. Entonces, cuando veamos generador de señales, voy a manejar un poquito esa parte del amplificador operacional sin meterme a fondo cómo funciona realmente, porque sí necesitamos algunos conceptos, pero lo que me interesa es que ustedes más o menos ubiquen cuál sería el funcionamiento de ese dispositivo o de ese elemento para que puedan entender más claro qué es lo que está haciendo internamente ese equipo de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces sí voy a mencionar algunas cosas que no vienen aquí en el temario, pero para que nos quede un poquito más claro. Y así cuando, por ejemplo, lleguen a las materias a la materia de sexto semestre de electrónica lineal, ya sepan bien que es una fuente de corriente directa, porque de hecho se deja como proyecto hacer una fuente de corriente directa en electrónica lineal,
Y como les menciono, pueden trabajar con el diseño de un generador de funciones también en electrónica lineal. Entonces, lo que me interesa es que cuando lleguen a esa materia, pudieran ya traer las bases, por lo menos de estos dos temas, para poder trabajar lo que indica el temario de esa materia. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe, todo bien. Vale. Entonces, de hecho, voy a ahorita ocupar una presentación que normalmente utilizo para la unidad 1 de electrónica lineal. Como les mencioné, es parte de lo que se ve en electrónica lineal, para poder trabajar con este tema y reforzar lo que considero conveniente. De acuerdo, ahí está. De hecho, ahí se ve, dice copia de unidad 1 electrónica lineal. Bueno, para que nosotros podamos considerar o comprender esta parte, pues primero tenemos que identificar o saber qué entendemos por fuente de alimentación. ¿Qué sería fuente de alimentación? ¿Qué entienden ustedes por fuente de alimentación? Antes de que pasemos a la definición. Sería un dispositivo que es, sí que te está transmitiendo, te está otorgando una alimentación ya sea de corriente alterna o corriente directa a distintos valores. Hay fuentes de alimentación variables, donde tú puedes jugar con la corriente, con el voltaje, dependiendo de tus necesidades que tengas. De acuerdo. ¿Alguien más? Podría ser un dispositivo que te proporciona energía. ¿Qué más? Nada más. Una FEM. Más o menos por ahí va. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre, muchachos? Nada más. Bueno, vamos a partir primero de las palabras que le integran ese término. ¿Qué entendemos por fuente? Un generador. Pues, algo que nos va a proveer, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, si hablamos de este, fuentes de información, pues es de donde nosotros estamos obteniendo la información o de donde podemos conseguir información como tal. Si hablamos, por ejemplo, de una fuente de agua, pues es algo que nos va a proporcionar agua como tal. Si hablamos de fuentes de alimentación, y aquí es donde, si nosotros estamos dentro del área de la ingeniería eléctrica, pues entendemos como tal algo que nos va a proporcionar energía como tal. Pero si esto le preguntamos a alguien y le decimos, ¿qué entiendes por fuente de alimentación? ¿Qué creen que entienda? A lo mejor se imagina algo como un restaurante o algo así, ¿no? Porque al final de cuentas eso nos lleva a alimentación. Podemos llamarlas también fuentes de poder, fuentes de energía, y vamos a considerar que una fuente de alimentación o una fuente de poder o fuente de energía es un sistema capaz de producir y proveer energía eléctrica para conectar a algún otro sistema o dispositivo. De lo que me comentaban, me decían, es un dispositivo. Propiamente no es un dispositivo. Vamos a considerar que es un sistema. ¿Qué diferencia habría entre un sistema y un dispositivo? Pues vamos a decir que un sistema es un conjunto de dispositivos que interactúan entre sí para lograr un objetivo o un propósito particular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar que es un sistema capaz de proporcionar de producir y proporcionar energía eléctrica. ¿Sí? Cuando ustedes empezaron a ver sus materias de circuitos eléctricos, les mencionaron que existía el resistor. Y ahí sí les dijeron es un dispositivo de dos terminales, pasivo, bueno, todo eso. Cuando trabajamos con dispositivos o sistemas, vamos a considerar que existen elementos activos y elementos pasivos. Los elementos pasivos van a ser aquellos que van a
requerir energía y van a utilizar esa energía para su propio funcionamiento, como es el caso de un resistor, un inductor, un capacitor, un transformador. Cuando hablamos de elementos activos, son aquellos o que tienen la capacidad de producir una energía o una señal eléctrica. ¿De acuerdo? En términos generales, todos los semiconductores, que son unos dispositivos que van a ver el próximo semestre en la materia de dispositivos, todos los semiconductores se consideran como elementos activos. Y eso ya van a ver más adelante por qué se les considera elementos activos. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a enfocar en un sistema que nos pueda producir energía y que tenga la capacidad de poder proporcionarla a algún elemento o algún otro sistema. Ese es el objetivo de una fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos dice conceptos de fuentes de alimentación. Tenemos distintos tipos de fuentes de alimentación y vamos a ver cuáles son sus características y los parámetros que se necesitan para una fuente de alimentación. ¿Cuáles son esos tipos? Y creo que ya les había compartido esta diapositiva. Vamos a considerar que las fuentes de alimentación se pueden clasificar de diferentes formas. Una de ellas es por el tipo de energía que proporciona. Ya vimos que existen señales de corriente directa y señales de corriente alterna. Por lo tanto, entonces podemos tener fuentes de alimentación de corriente directa y fuentes de alimentación de corriente alterna. Podemos clasificarlas de acuerdo a su funcionamiento. Vamos a considerar entonces que con esto existen dos tipos de fuentes, unas fuentes lineales y otras fuentes que se conocen como conmutadas. Tal vez han escuchado hablar de las fuentes conmutadas. Para el caso de las fuentes lineales, son aquellas que van a tener dispositivos o elementos que van a procesar solamente la señal sin necesidad de tener algún elemento de conmutación. Y eso es lo que lo hace diferente con las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas tienen un elemento que se considera como elemento de control y que va a estar conmutando, es decir, prendiendo, apagando, o viéndolo como un interruptor, abriendo y cerrando el interruptor. Eso lo que nos va a generar abrir y cerrar el interruptor es que podamos trabajar con la energía eléctrica y en determinado momento mandarlo a los capacitores, a los inductores que tiene, para poder generar mayores niveles de voltaje y mayores niveles de corriente. Quiere decir que entonces la diferencia principal entre estas dos fuentes es que en las conmutadas tenemos elementos de conmutación y la otra es que en las fuentes conmutadas podemos trabajar mayores niveles de voltaje y mayores niveles de corriente. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguien ha escuchado hablar de las fuentes conmutadas? No. No, yo no, profe. No, profe. No, profe. ¿Han visto, alguien ha tenido la curiosidad de una computadora de escritorio, desarmarla o ver cómo está su fuente de alimentación? Sí. Sí, Sí, profe. Sí. ¿Sí? Si se han percatado, esas fuentes de alimentación tienen, voy a decirlo así, un montón de bobinas. ujú, Sí. Esas bobinas precisamente son las bobinas que van a estar conectadas a un dispositivo que se llama transistor y ese transistor va a estar funcionando como interruptor, prendiendo, apagando y ese prender y apagar va a hacer que el inductor se cargue y entonces elevamos el nivel de corriente de salida para la fuente, cosa que no tienen las fuentes lineales. Las fuentes lineales carecen de bobinas y de capacitores principalmente. ¿De acuerdo? ok. Son más pesadas, son más robustas y tienen mayor rigidez, inclusive son protección para corto, ¿vale, muchachos? Déjenme compartirles una imagen para que más o menos vean cómo está la fuente conmutada. Y ahorita que trabajemos con las fuentes lineales para que veamos cómo está cuál es la diferencia principal de esas fuentes. A ver si se alcanza a ver un poquito. Les platico, fíjense, aquí en la entrada tiene un
un filtro, va a tener algo que se llama puente rectificador y que ahorita les explico un poquito en qué consiste. Va a tener su capacitor. Aquí tiene un elemento que dice que es transistor. Este que está, ¿sí alcanzan a ver dónde estoy señalando? Sí. ¿Sí? Bueno, este que es transistor es precisamente nuestro elemento que se conoce como elemento de conmutación. Posteriormente tiene un transformador, pero ese transformador va a trabajar a frecuencias muy altas. Tiene un diodo y tiene un filtro. Esta parte que dice transformador, diodo y filtro son los tres bloques principales que va a tener una fuente lineal. Quiere decir que antes de esto, que es la base para hacer una fuente de alimentación, requiere algunos otros elementos. Aquí vamos a trabajar a frecuencias altas. Inclusive aquí nos dice controlador. Normalmente es un microcontrolador o un circuito integrado. Y tiene un elemento que dice optocoplador, precisamente para aislar el circuito de salida del circuito de entrada. Entonces, aquí estamos trabajando en frecuencias alrededor de 1 kHz, 2 kHz, inclusive más. Estamos hablando de máximo unos 50 o 100 kHz. Más o menos esta imagen que les muestro es una fuente de una computadora. Aquí a ver si alcanzamos a ver un poquito donde está señalando mi cursor, una pequeña bobina. Esa bobina es la que nos sirve precisamente para almacenar toda la energía que nos va a estar brindando en conmutación el elemento que les digo que se llama transistor. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí. Y aquí, donde estoy señalando con el cursor, tiene un transformador, pero es un transformador muy pequeñito. Y ese nos va a servir para poder trabajar a frecuencias altas. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Vamos bien hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Entonces, es en términos generales una fuente conmutada. No me meto mucho en fuentes conmutadas porque sí necesitaríamos algunos otros conceptos para que nos quede un poquito más claro, pero con esto más o menos una idea. ¿Dónde más podemos encontrar los cargadores de las computadoras? Podemos encontrarlo en muchos de los dispositivos o de los electrónicos que se utilizan en casa. Por ejemplo, una televisión tiene fuentes conmutadas. Precisamente por la cantidad de componentes que utiliza, pues necesita un nivel de corriente muy alto. Y esa ventaja nos dan las fuentes conmutadas, la corriente alta. Para seguir con la clasificación, pues tenemos otra forma de clasificarlos. Lo que es el voltaje, o señales, fuentes de voltaje y fuentes de corriente. No recuerdo si ya les había preguntado qué es voltaje y qué es corriente. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, entonces, en esta parte, recordando el voltaje, consideramos que es la fuerza que necesita un electrón para desplazarse de un punto a otro o para cambiar su potencial eléctrico. Y consideramos que la corriente, pues es la cantidad de electrones que van circulando a través de un conductor, así en términos generales. Bueno, cuando trabajamos con fuentes de alimentación, principalmente para el caso de nuestras fuentes de voltaje, existen dos parámetros que nos interesan y dentro de esos parámetros es algo que ya habíamos mencionado, que ya habíamos manejado y que son el voltaje promedio y el voltaje RMS. Ya habíamos visto cómo encontrar las fórmulas para voltaje promedio, para el voltaje RMS, y estos parámetros nos interesan precisamente porque la señal de entrada es una señal de corriente alterna, pero la señal de salida es una señal de corriente directa. Por lo tanto, una fuente de alimentación de corriente directa se considera un convertidor de corriente alterna a corriente directa. No ocupamos toda la energía que nos proporciona. ¿Por qué? Porque vamos a tener ciertas pérdidas debido a los componentes que tiene, pero las pérdidas son relativamente bajas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a ver lo que serían un diagrama en términos generales de una fuente de alimentación para este tipo. Y va a tener los siguientes bloques.
Esta es la señal de 120 volts a una frecuencia de 60 Hz, que es la que nos proporciona CFE. Cualquier dispositivo, cualquier electrodoméstico que nosotros estemos conectando, pues siempre se van a alimentar de esos 120 volts. Pero no todos van a funcionar esos 100 volts. Si ustedes analizan todos los dispositivos electrónicos que tienen en casa, pues realmente pocos son los que trabajan a 100 volts. Dentro de esos, pues puede ser la lavadora, que requiere mover inclusive el motor para el centrifugado, la licuadora, y no todas las licuadoras trabajan ya, porque hay hasta licuadoras ya inteligentes. El horno de microondas trabaja inclusive a mayor voltaje, pero ahí ya entra otro proceso, que es un convertidor de señal. directa a corriente directa, y es un elevador de voltaje. Pero todos partimos de 120 volts a 60 Hz. Lo primero que se considera es un elemento, que es el transformador. A diferencia de la fuente conmutada, si se fijan, el transformador ya estaba en la parte final, en la parte de salida. Ahí va a trabajar a frecuencias altas, y al trabajar a frecuencias altas hace que el transformador sea más pequeño. Para el caso de este tipo de fuentes, como está trabajando a frecuencias bajas, el tamaño del transformador es muy grande, y por lo tanto el peso del transformador también es muy grande. Si ¿alguien ha trabajado con transformadores? Sí, un No. poco. Sí, profesor. No, profe. Sí, profe. Tal vez pocos, de lo que estoy escuchando, pocos. Bueno, de los pocos de los que han trabajado, a lo mejor han trabajado a 1 ampere, 2 amperes. Sí, máximo 3. Conforme va creciendo el valor del amperaje, el transformador se vuelve más pesado. ¿Por qué? Porque hay que cambiar lo que serían los niveles el tamaño del embobinado, hay que cambiar el grosor del embobinado, hay que cambiar el núcleo del transformador. Les voy a compartir ahí en las carpetas de Drive un video donde explico todo lo del transformador y las ecuaciones para poder trabajar al transformador. De la relación de número de vueltas de primero a secundario, cómo trabajamos voltajes de un lado, del otro, cuál es su funcionamiento, que ya más o menos la clase pasada les había platicado un poquito, pero les comparto el video para que nos quede más claro la parte del transformador. Y la función principal de este transformador es reducir el nivel de voltaje. Si tenemos 120 volts, pues vamos a buscar que a lo mejor tengamos 24 volts, 12 volts, 15 volts. Como ya les había mencionado anteriormente, cuando reducimos el nivel de voltaje, podemos incrementar el nivel de corriente. Y eso es lo que va a hacer que los transformadores puedan tener un valor máximo de salida. Aquí lo importante es lo siguiente. Si mi transformador me da las características y me dice que me va a dar 3 amperes o me va a proporcionar 3 amperes, quiere decir que entonces la corriente máxima que yo le puedo demandar a toda mi fuente son esos 3 amperes. Pero ojo, no quiere decir que por conectar la fuente a lo mejor a un dispositivo o a algún otro circuito, siempre le va a proporcionar 3 amperes. No, es la corriente máxima que yo le puedo demandar. Si la carga solamente me demanda 1 ampere, en ese momento solamente me está dando el transformador 1 ampere. Quiere decir que la corriente es a demanda de lo que me esté pidiendo la carga. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, nada más va a tomar lo que necesite el circuito, Exactamente, ¿no? nada más, ¿no? Es como si, por ejemplo, tenemos una llave de agua. Sabemos que si la abrimos al máximo, pues nos va a proporcionar el flujo máximo. Pero si yo abro poco la llave, pues me va a estar proporcionando de acuerdo a lo que yo necesite, nada más. ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Y entonces el voltaje de salida del transformador sigue siendo la misma forma de onda. Una señal sinusoidal de amplitud, obviamente más pequeña. Posteriormente viene un bloque que se conoce como rectificador. El bloque del rectificador va a estar formado por unos dispositivos semiconductores llamados diodos, que ahorita les platico un poquito acerca de los diodos. ¿Qué es lo que va a hacer el diodo? El diodo realmente nos va a servir para convertir, o propiamente es el bloque que convierte de corriente alterna a corriente directa.
Aquí tenemos una señal que va a oscilar positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí al hacer el rectificador, si observan esta señal, ya es completamente positiva. Sigue siendo variante en el tiempo, pero ya es completamente positiva. Dependiendo también la forma de conexión de esos diodos en este bloque de rectificador, podemos obtener lo contrario, que en lugar de que sea positiva, pues que sea negativa. ¿De acuerdo? Ujú. Para el caso del rectificador vamos a tener dos tipos de rectificadores principalmente. Rectificadores de media onda, que son los que nos van a generar esta señal, la que está ahí dibujada. ¿De acuerdo? ¿Sí la alcanzan a ver todos? Sí. Sí, profe. Sí. Y vamos a tener un rectificador que se conoce como rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa va a tener esto. Es decir, donde había espacios en el del rectificador de media onda, vamos a tener también señal. ¿Qué hace entonces un rectificador en términos generales? Fíjense. Si yo considero un rectificador de media onda, lo que va a hacer mi rectificador de media onda es conservarme de mi señal senoidal estas partes de mi onda. ¿De acuerdo, muchachos? Y es lo que tengo aquí en la salida del rectificador. ¿Sí lo alcanzamos a ver todos? Sí, profe. Lo que va a hacer mi rectificador de onda completa es que estos que voy a dibujar en rojo, que es la parte negativa, las va a transformar y las va a pasar a la parte positiva, generando entonces esta señal. Por eso es que se dice que es de media onda y de onda completa. En el de media onda solamente aprovechamos semiciclos positivos o semiciclos negativos. De un periodo total, solamente la mitad de la onda utilizamos. En el de onda completa, utilizamos prácticamente toda la onda. Si queremos un voltaje positivo, los semiciclos negativos los vuelve positivos. Y si tenemos si queremos una onda negativa, los semiciclos positivos los estaría volviendo negativos. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? ¿y ese rectificador de onda completa también lo hace el diodo? Sí, el rectificador siempre va a estar formado por diodos. Y de hecho nada más va a estar formado por diodos. Va a depender de la forma de conectar los diodos para poder generar uno de media onda o uno de onda completa. Ok, ¿De profe. acuerdo? Sí, ¿Sí? gracias. Bueno. Una vez que ya tenemos la señal positiva o negativa, ya sea un rectificador de onda completa, de media onda, vamos a pasarla por un siguiente bloque que es un filtro. ¿Qué entendemos por filtro? Bueno, un filtro, en general, hablando aquí de electrónica, podemos decir que es un circuito que va a impedir el paso de ciertas señales. Aquí lo que va a hacer el filtro, y por eso le llamamos filtro, es que va a limpiar esta señal. Vean cómo pasa de esta señal a esta señal. Realmente va a estar formado por un capacitor y un resistor. Y lo que va a hacer el capacitor es empezarse a cargar a llegar a un valor máximo. Y una vez que llega a ese valor, va a empezar a descargarse. ¿A través de quién se va a descargar? A De la través del resistencia. resistor. Porque sabemos que es lo que hace el resistor, disipar energía. Llegando otra vez a la onda, o encontrándose otra vez a la onda, se vuelve a cargar, llega al valor máximo y se descarga. Llega y encuentra otra vez a la onda, vuelve a cargarse y posteriormente se descarga. Y es lo que va a hacer el capacitor. Cargar, descargar, cargar, descargar, tomando como patrón la onda rectificada. Y entonces encontramos esta señal que aparece aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Y ese voltaje entonces ya se conoce como un voltaje filtrado. ¿Qué va a suceder o por qué ya podemos considerar que ese voltaje filtrado realmente es una señal constante o casi constante? Si nosotros consideramos que el capacitor es un valor de capacitor muy grande,
Y hago una analogía con un sistema hidráulico. Vamos a suponer que un capacitor es el equivalente a un tinaco. ¿Por qué? Porque el capacitor almacena energía, el tinaco almacena agua. Un resistor en equivalente hidráulico sería la llave de agua. ¿Sale, muchachos? Ujú. Entre más grande sea el resistor, menos corriente pasa. Entre más abramos la llave de agua, o mejor dicho, entre menos abramos la llave de agua, menos corriente pasa, menos flujo de agua pasa. ¿Qué tardaría más? ¿Vaciar un tinaco a su máxima capacidad o vaciar un tinaco al 10% de su capacidad? Dependiendo, ¿no? Vaciarlo, ¿no? Considerando un flujo de corriente constante, un flujo de agua constante. ¿Qué tardamos más? ¿En vaciarlo si está lleno o en vaciarlo si está al 10%? Va a serlo si está lleno. Tardaríamos más en vaciarlo si está lleno. Ahora, vamos a suponer que ahora en lugar de comparar un tinaco con su máxima capacidad y su 10%, comparamos un tinaco con una cubeta. Un capacitor de máxima capacitancia con un capacitor de baja capacitancia. ¿Qué tardaríamos más en vaciar? ¿Una cubeta o un tinaco? No, el tinaco. El tinaco. Así sucede lo mismo con el capacitor. Entre más grande sea el capacitor, más tardamos en descargarlo, es decir, en quitarle toda la energía que tiene almacenada. ¿De acuerdo? Entonces su descarga del capacitor va a ser así, casi. A ver, voy a tratar de dibujarla en línea recta. Va a ser así su descarga, con una pendiente poco pronunciada. Pero si el capacitor es de capacitancia muy baja, ¿cómo se va a descargar? Así. Entonces, ¿quién tarda más? Pues el de capacitor de mayor capacitancia, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí? Quiere decir que entonces esta pendiente que tenemos aquí, que estoy señalando, va a ser menos pronunciada si lo comparo con un capacitor más pequeño. Estas dos señales que tengo aquí, que dibujé en rojo y en azul, voy a dibujarlas sobre esta señal. ¿Vale? Esta sería la gráfica o la línea de descarga para un capacitor muy pequeño. Y esta sería la línea de descarga de un capacitor muy grande. ¿Cuál se asemeja más a una línea constante? ¿La azul o la roja? La roja. La roja. Entonces, en la etapa de filtrado, yo necesito un capacitor muy grande. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí. Vamos con el otro elemento, que es un resistor. ¿Cómo vacío más rápido un tanque? ¿Con la llave abierta al 100% o abierta al 10%? Al 100. Al 100. Y para que su vaciado sea lento, yo necesito que la llave esté casi cerrada, ¿no? Sí. Sí, se pone la resistencia, ¿no? Entonces, para que suceda eso, mi resistencia también tiene que ser grande, para que mi corriente sea baja y entonces mi capacitor se descargue lo más lento posible. Entonces, fíjense, tomando en cuenta eso, yo necesito que mi resistor y mi capacitor sean de valor muy grande, ¿sí o no? De lo que estamos diciendo. Entonces, voy a considerar una variable llamada tau, que es una letra griega. Y esta tau le voy a llamar constante de tiempo. Y la constante de tiempo la voy a obtener como R por C. Entre más grande sea R y entre más grande sea C, más grande es la constante de tiempo. ¿Para qué me sirve la constante de tiempo? No sé si alguien ya se los hayan mencionado en circuitos o se los van a mencionar más adelante. La constante de tiempo, en el caso de circuitos eléctricos,
me puede servir para determinar el tiempo de estabilidad de un sistema oscilante o de un circuito oscilante. Es decir, entre más pequeña sea la constante de tiempo, más rápido se estabiliza. Entre más grande sea mi constante de tiempo, más tarda en estabilizarse. Aquí me conviene que la constante de tiempo sea grande, porque eso me indicaría que más tiempo va a tardar el capacitor en cargarse y en descargarse. Y a mí me conviene que se descargue más lentamente, porque entonces mi línea de descarga es prácticamente plana o recta. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Oiga, profe, no sé si voy a cambiar mucho de tema, pero he visto que algunas fuentes de alimentación tienen certificaciones. ¿Qué significa cada certificación? O sea, ¿qué cambia de cada una? Solo sé que es como que te da energía más limpia, pero ¿a qué se refiere con eso ya como que más técnicamente? Más que limpia, lo que sucede es que va a depender que cumple con las características que están establecidas. Es decir, que el nivel de voltaje sea el que te está indicando y que el nivel de corriente máxima sea la que te está indicando también el fabricante. Por ejemplo, si la fuente te dice, yo te proporciono 12 volts a una corriente de 2 amperes y tú conectas una carga para demandarle 2 amperes y al momento que tú le pones los 2 amperes, la fuente se caliente, quiere decir que no te está proporcionando 2 amperes. Entonces, esas certificaciones se dan con base en la caracterización de cada una de las fuentes, de las especificaciones, y porque hay organismos internacionales que certifican el funcionamiento y la calidad de la fuente de alimentación. Y eso sucede con todos los equipos. Y tiene que ver con lo que mencionábamos, lo que vimos al principio, con las normas oficiales. Si cumplen con normas oficiales, pues pueden cumplir con certificaciones. Aquí va a depender del tipo de norma. ¿Por qué? Porque a lo mejor un país establece sus propias normas, pero esas normas no necesariamente están apegadas a las certificaciones internacionales. Por ejemplo, no sé si... ¿qué ejemplo les pondré? Por ejemplo, en el caso de vehículos. Los vehículos que venden aquí en México pues cumplen con las normas oficiales mexicanas. Pero si compran, por ejemplo, un vehículo que se fabrica o que se vende aquí en México y ese mismo vehículo se vende en Estados Unidos, tiene mayor cantidad de normas de seguridad el que se vende en Estados Unidos que el que se vende aquí. Pero porque allá piden otro tipo de certificaciones. ¿Sí me explico? Sí. Sí, profe. Entonces, las certificaciones que mencionas, pues tienen que ver, primero, dónde se están aplicando, dónde se está vendiendo la fuente, dónde se está produciendo, diseñando, y con las normas propias de donde se está comercializando la fuente. Obviamente, todas esas normas o todas esas certificaciones van involucradas con lo que especifica el fabricante y con lo que realmente te ofrece el producto. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Sale? Y con lo que mencionabas con respecto a energía más limpia, más pura, se refiere a esto. A pesar de que nosotros ya tenemos variaciones en el voltaje de filtrado y entre más grande sea nuestro capacitor y nuestro resistor, pues nuestra señal prácticamente es plana. Necesitamos un bloque más que es el regulador. El regulador es un circuito integrado que se va a encargar de prácticamente aplanar la señal, que quede completamente constante, recta. Pero podemos tener pequeñas variaciones de voltaje debido a variaciones tanto de la entrada como en cada uno de los dispositivos que forman a la fuente. Existen márgenes de tolerancia para considerar. A lo mejor, y voy a exagerar un poquito, esta señal, si la amplificáramos, pues no la veríamos constante, la veríamos así. Variante. Pero con unas variaciones muy pequeñitas, tan pequeñas que las podemos despreciar. Tan pequeñas que esas variaciones no van a afectar al funcionamiento de lo que estamos conectando. Por ejemplo, aquí inclusive yo les estoy indicando que son 120 volts. Si nosotros hacemos la prueba en nuestra casa, a lo mejor con el multímetro no nos da 120, a lo mejor nos da 122 volts. Con ese mismo multímetro vamos a la escuela, medimos el voltaje y en lugar de que nos dé 122 o 120 nos da 127. Vamos a lo mejor con el que tiene su puesto en la calle, que está tomando la luz del poste,
que no tiene una conexión propiamente estable, y medimos, y a lo mejor nos da 110. Entonces, esas pequeñas variaciones en números parecería que con nosotros son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, de 120 a 110 son 10 volts de diferencia, pero en porcentaje, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos daría 10 entre 120? A ver, en su calculadora. .080. ¿Por 100? 8.33. 8.30. Estamos hablando del 8%. Está dentro del margen de tolerancia en el cual no encontramos una variación significativa para el funcionamiento del circuito. Pero si medimos el voltaje de una conexión, en lugar de que nos dé esos 120, nos está dando 60, 70, eso ya afecta el funcionamiento propio del circuito. Sucede lo mismo acá en nuestra señal de corriente directa. Si tenemos un valor de voltaje de 5 volts y nuestras variaciones son a lo mejor de 3 milivolts, ¿qué porcentaje está variando? A ver, dividan 3 milivolts entre 5. Da 6 por 10 a la menos 4. ¿Por 100? .06. 0.06%. Entonces realmente no nos afecta. Pero esto también lo establece el fabricante al momento de diseñar y fabricar su fuente. A eso es a lo que se refiere y con respecto a lo que va la pregunta de compañero. ¿Qué tan limpia es nuestra señal para que cumpla esas certificaciones y pueda ser de calidad? Ujú. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Preguntas? Yo tengo una. Entonces, digamos, para poder tener una señal de corriente directa, necesitamos un rectificador y un filtro muy grande, vamos, ¿no? Entonces, Ujú. para cambiar de corriente directa a corriente alterna, necesitaríamos lo contrario, un rectificador y un filtro bastante pequeño. No. Cuando hablamos de un convertidor de corriente directa a corriente alterna, ya se involucran otro tipo de dispositivos. Ahí va a depender del tipo de señal que se quiera obtener a la salida. Hay unos rectificadores, convertidores de corriente directa. Bueno, primero, los convertidores de corriente directa a corriente alterna se conocen como inversores. El primer tipo de inversor, o el básico, son aquellos inversores de onda cuadrada. Es decir, la señal de salida no es senoidal, sino es cuadrada. Y una vez que se tiene la señal cuadrada, lo que se hace es pasar por una serie de filtros, principalmente de segundo orden, como se conocen. ¿Y qué es lo que va a hacer? No sé si ustedes ya vieron transformadas series de Fourier. Es de lo que estábamos platicando en la clase pasada, ¿verdad? Series de Fourier. Bueno, esa señal cuadrada se puede descomponer en una suma de señales senoidales. La señal senoidal a la frecuencia de la señal cuadrada se conoce como armónica fundamental. Entonces, primero lo que se hace es de esa señal descomponerse y pasarla por un filtro para que solamente nos quede la señal senoidal a la frecuencia de la señal cuadrada y todas las demás prácticamente se eliminan. Esto es si queremos una señal completamente senoidal. Obviamente involucra un proceso complejo, más cantidad de dispositivos. Otra opción es esa señal cuadrada que ya se obtuvo. Se puede modular por ancho de pulso para que se ajuste al valor RMS de acuerdo al valor nominal de operación del sistema que se va a alimentar. No necesariamente se tendría que alimentar con una señal senoidal. Puede ser con una cuadrada, pero que cumpla con el valor de voltaje nominal o voltaje RMS de acuerdo a las especificaciones del circuito que se quiera alimentar. Por ejemplo, profesor, bueno, he visto que hay unos dispositivos que se conectan directamente a las baterías de los carros y que de ahí convierten o sacan corriente alterna para conectar dispositivos. Ese sería un claro ejemplo.
lo que está Sí, pasando. sí, ese sería un inversor. De hecho, inclusive hay vehículos que ya traen su propia conexión a señal de 120 volts, inclusive con su conexión a tierra. Ese tipo de circuitos inclusive es un poquito más sofisticado. Ya son inversores que se conocen como inversores resonantes. Trabajan con circuitos LC, en los cuales van a resonar a un valor de frecuencia determinada y se genera una señal prácticamente senoidal a una frecuencia muy alta y posteriormente se baja nada más la frecuencia. Entonces hay diferentes formas de generarla, pero aquí lo interesante es que estos 120 volts que nos dice aquí la señal, acuérdense, estos 120 volts son RMS. Entonces podemos tener una señal que no sea senoidal, a lo mejor es cuadrada, triangular, pero que su valor de RMS siga siendo 120 volts. Y con esos 120 volts podemos conectar prácticamente cualquier dispositivo, porque estamos cumpliendo con su voltaje RMS nominal o de operación. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profesor. ¿Sí nos sí, queda creo que claro? sí, profe. Sí. ¿Dudas? Profesor, Vale. Entonces, eso sería con respecto al bloque, bueno, los bloques de una fuente de alimentación de corriente directa prácticamente con. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, repasando. El primer bloque es un transformador. El segundo bloque está compuesto por diodos. El tercer bloque es un conjunto de resistor y capacitor. Y el cuarto bloque es prácticamente un circuito integrado. ¿Vale, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, está, profe. No, profe. no, profe. Listo. Entonces ahí está lo que les mencionaba. Para el bloque 1 el transformador, para el bloque 2 diodos, para el bloque 3 circuitos RC y para el último que sería un regulador. Es importante que podamos identificar dentro de un diagrama cuál sería la simbología a utilizar para el caso de diferentes fuentes de alimentación. De este lado, del lado derecho arriba, este sería el símbolo para identificar una fuente de corriente directa. Y del lado derecho tengo el símbolo para identificar una fuente de corriente alterna. Y esto tiene que ver un poquito con lo que les mencionaba hace rato. Si hablamos de una fuente de alimentación, normalmente es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Entonces estaríamos cambiando de corriente alterna a corriente directa. Ya ahorita que con lo que estuvieran interviniendo y preguntando, podemos tener entonces también convertidores de corriente directa a corriente alterna, que dije y se llaman inversores. Pero también podemos tener otro tipo de convertidores. En este caso, puedo tener convertidores que van de corriente directa a corriente directa. Y podrían ser, bueno, ¿por qué o qué hacen? Ya dije que una señal de corriente directa no necesariamente tiene que ser constante. Entonces podemos tener diferentes formas de corriente directa. Pero entre los más conocidos de los convertidores de corriente directa a corriente directa son aquellos que se conocen como fuentes conmutadas también, o fuentes de subida, fuentes de bajada, o inclusive fuentes inversoras de polaridad. Si ustedes buscan en internet, las van a encontrar. Si le teclean ahí en su buscador, le ponen chopper o fuentes chopper, ¿sí? O le ponen fuentes troceadoras, porque así las llaman comúnmente por la traducción española, pero las pueden encontrar como choppers o troceadores de voltaje. ¿Dónde pudiéramos encontrar? Y adelantando un poquito de los temas que vamos a ver más adelante. El cinescopio de un osciloscopio, y creo que ya se había mencionado, trabaja con un voltaje de 10.000 volts. ¿A qué señal conectamos el osciloscopio? A los mismos 120 volts, ¿no? Sí. ¿De dónde obtenemos entonces 10.000 volts? Bueno, pues tenemos un convertidor. Primero hacemos la conversión de señal de corriente alterna de 120 a una señal de corriente directa. Y de esa señal de corriente directa convertimos otra vez a corriente directa, pero de mayor voltaje, 10.000 volts.
aproximadamente. Ese pequeño convertidor también se utilizaba en las televisiones anteriores, en las de cinescopio. Y ese pequeño convertidor recibía el nombre de playback. No sé si alguien llegó a escuchar el playback. No. No, profesor. Si tienen, por ejemplo, curiosidad, teclean ahí en su buscador playback y les va a decir que es una fuente que les va a producir 10,000 volts. Por eso cuando se revisa o si se repara un osciloscopio que trabaja con cinescopio o una televisión de las viejitas que tenían cinescopio, se necesitaba descargar el cinescopio, porque si no se descargaba, al momento de que el técnico tocaba la pantalla, bueno, la parte interna de la pantalla o la parte interna de la televisión, le podía dar una descarga, pues que prácticamente ahí lo podía dejar. ¿Sí? Inclusive era muy conocido la zona de, bueno, el elemento que se utilizaba para descargar era un famoso chupón, y así decían, descárgalo a través del chupón, un pequeño como ventosa conectada al cinescopio, que es donde se conectaba a través de algo similar a una pulsera antiestática, no sé si todos lo conozcan, pero se descargaba por completo para evitar las descargas sobre la persona que iba a reparar. Entonces ahí es donde se utiliza este tipo de fuentes. Y aparte tenemos los últimos, que sería una fuente de corriente alterna, o un convertidor de corriente alterna a corriente alterna. Esto se utiliza mucho en sistemas de potencia. En el caso, por ejemplo, del trolebús, en el caso, por ejemplo, del metro, en el caso, por ejemplo, de subestaciones eléctricas, es donde se utilizan los convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Entonces, es muy amplio el tipo de fuentes de los convertidores también que se pueden utilizar. Todos estos que yo les platiqué, si alguien tiene interés y le llama la atención, todo esto se ve en la especialidad de electrónica. Yo sé que van a decir, oh, profe, todavía falta un montón, nos faltan como 2 años, 4 semestres. Pero si tienen interés, todo esto se ve en electrónica de potencia. Y si se van a la especialidad, por ahí nos podemos encontrar en electrónica de potencia. Y vemos toda esta parte de los convertidores de energía. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Dale. Entonces, ya retomando esta parte de los símbolos, pues tenemos de este lado izquierdo lo que serían los símbolos para fuentes de voltaje. La parte, el símbolo central correspondería a una fuente de corriente directa constante. La que está del lado izquierdo correspondería a una fuente de voltaje, que no necesariamente tiene que ser constante, puede ser variante en el tiempo. Por ejemplo, una señal rectificada la podemos considerar ya como una fuente de corriente directa. Y del lado derecho podemos considerar una señal de corriente alterna. Aquí va a depender un poquito de la bibliografía que consulten. Hay autores los cuales consideran que al tomar una fuente de corriente alterna no es necesario ponerle más y menos, por la confusión que se pudiera generar. Sin embargo, el más pues, correspondería, voy a llamarlo así, a la punta roja, y el menos correspondería a la punta menos, que es normalmente donde conectamos la referencia a nuestra Tierra. Entonces aquí va a depender un poquito del libro, de la referencia que consulte. Y del lado derecho de abajo, considero otro tipo de terminologías o de otros símbolos, buscando precisamente en otro tipo de fuentes. La primera tendríamos una señal de corriente directa, como ya mencioné, constante. La segunda es una señal de corriente directa, que no necesariamente es constante, que coincide con las otras dos que les mencioné acá atrás. La tercera correspondería a una señal de corriente directa, pero una fuente de corriente. Siempre que hablemos de fuentes de corriente, vamos a indicarlo a través de una flecha. Y la flecha lo que nos va a indicar es el sentido de la corriente. Y aquí hago una pequeña pausa. No sé si en circuitos eléctricos les han hablado de corriente convencional y corriente de electrones. No. No. Bueno, yo sí los he escuchado, pero ya no recuerdo qué es. Según lo que entiendo, es el sentido de la corriente convencional, es el que de positivo a negativo
negativa. Aprueba. Se cortó un poquito, a ver si alguien lo escuchó o fui yo. No, yo tampoco escuché nada. Sí, sí, Es- sí, perdón. El sentido Según yo, convencional- esto de que la corriente real va al revés a la convencional, que es la que usamos para hacer los cálculos, ¿no? Ajá, así es. Fíjense, cuando tenemos una fuente de voltaje, y aprovechando que aquí tengo una de corriente directa, tengo el más y menos. ¿Qué me representa más y qué me representa menos? Más me representa mayor potencial eléctrico y menor me representaría menor potencial eléctrico. Pero con respecto a las placas, la parte negativa me representaría que aquí tengo los electrones Ujú. que tengo de este lado, donde Protones. tengo el más, falta de electrones. Entonces, si de un lado tengo exceso de electrones y del otro tengo falta de electrones, ¿en qué sentido tendrían que viajar los electrones? Antihorario. Así. Bueno, aquí dependiendo de cómo está el circuito, pero van de menos a más los electrones. Pero alguien dijo, pues no me gusta de menos a más, yo quiero de más a menos. Y entonces estableció una corriente de más a menos. Y la corriente de más a menos es la que se estableció como corriente convencional. Y es la que utilizan, por ejemplo, para el análisis de los circuitos. Sí, de hecho, no sé a qué altura vayan de sus cursos de circuitos, pero cuando les enseñan teoremas de circuitos eléctricos y les dicen, asigna la polaridad y tienes el sentido de las corrientes, y después le dicen, si la corriente en un elemento va de más a menos, es corriente positiva. Pero si es en una fuente y va de menos a más, es corriente positiva. Bien. Entonces, tenemos dos tipos de corrientes. La corriente convencional, que siempre va a ir de más a menos, y la corriente de electrones, que va a ir de menos a más. Y esto lo van a reforzar el próximo semestre cuando vean dispositivos semiconductores. Porque entonces ahora vamos a tener corriente de electrones y corrientes de algo que le vamos a llamar huecos. Corriente de electrones en un sentido y corrientes de huecos en otro sentido. ¿Vale? ¿Así nos queda claro, muchachos? Sí. Vale. Entonces, el símbolo de la fuente de corriente siempre debe de tener una flecha. Y la flecha nos va a indicar el sentido de la corriente convencional y que normalmente en los diagramas, en los circuitos, la ponemos de abajo para arriba. ¿Sí? Los últimos dos elementos, símbolos que tengo, uno corresponde a una señal de corriente alterna, que en este caso nos indica que es una senoidal, igual que en el que, como les mencioné aquí anteriormente, y una señal de corriente alterna, pero de corriente. Observen que tiene una flecha, pero que tiene una señal senoidal. ¿De acuerdo? Entonces es una señal de corriente alterna, pero es una fuente de corriente. ¿Sí? Ahora, para finalizar esta parte, si ustedes recuerdan, vimos que existen diferentes señales en el laboratorio. Una triangular, una cuadrada. Yo puedo tener un símbolo de fuente más o menos así. Voy a suponer que tengo mi círculo. Esperen. Me está haciendo algo raro mi ratón. Ahí está. Si yo tengo una fuente así, ¿qué me representaría? Que es una fuente de señal cuadrada, ¿no? Si yo le pongo aquí más y menos, me puede representar un tren de pulsos. ¿De acuerdo? Pero ojo, puedo tener, de las que vimos, acuérdense, tener una señal cuadrada y puedo tener un tren de pulsos. Si lo coloco así tal cual, es un tren de pulsos. Y para hacer la diferencia con una señal cuadrada que sea alterna, la forma de representar la alterna es así. Ahí está. Alcanzamos a ver que tiene polaridad positiva y polaridad negativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ujú. Entonces así podemos representar, por ejemplo, una señal de corriente alterna cuadrada, o una señal de corriente alterna triangular, o inclusive una señal de corriente directa triangular. Lo
coloquemos dentro del círculo, nos va a representar la forma de onda de la señal que estemos manejando. ¿Vale, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? No, Sí, vamos bien. Vale, vale. Para finalizar esta parte de las fuentes de voltaje, vamos a considerar, bueno, para voltajes y corrientes, toda fuente de alimentación va a tener un valor de resistencia interna. ¿Sí? ¿Por qué un valor de resistencia interna? Bueno, todos los elementos que constituyen o que forman una fuente van a presentar un valor de resistividad. Y eso lo podemos ver desde la parte de los conductores. A pesar de que es un elemento conductor, sabemos que por propiedades va a tener un valor de resistividad. Obviamente los conductores, su valor de resistividad es muy pequeña a comparación de los aislantes. Por eso, inclusive dentro de los conductores podemos clasificarlos como buen conductor o mal conductor, ¿no? Eso implica entonces que los mismos metales presentan un valor de resistividad y llevando la parte de circuitería eléctrica, pues vamos a tener resistencia eléctrica. Por lo tanto, una fuente de voltaje, al tener muchos componentes, va a generar entonces una resistencia interna. Para el caso de una fuente de voltaje, yo voy a considerar que su resistencia interna debe de estar conectada en serie. Aquí tengo mi fuente y esta RG que aparece aquí sería la resistencia interna. Si yo conecto entre el punto A y B una carga, y aquí la pregunta sería, ¿ya vieron en circuitos eléctricos divisor de voltaje? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, fíjense, cuando yo conecto aquí una carga, realmente lo que estoy haciendo es un divisor de voltaje. El voltaje entre el punto A y el punto B. Y me imagino que ya vieron ley de voltajes, o ley de Kirchhoff, ¿no? Ujú. Que me dice que la suma de voltajes de una trayectoria cerrada es igual con cero. Entonces el voltaje de la fuente es igual al voltaje en RG más el voltaje en la resistencia de carga. ¿Sí o no, muchachos? Ujú. sí, Entonces, quiere decir que si tengo una resistencia interna y tengo una resistencia entre el punto A y el punto B, el voltaje en la carga, pues obviamente no va a ser el mismo que tenga o que me esté proporcionando la fuente, ¿o sí? No. ¿Por qué? Porque tengo una caída aquí. ¿Cuánto debe de valer de forma ideal esta resistencia interna para que el voltaje que tengo acá sea igual al voltaje de la fuente? 0. Cero. Entonces, de forma ideal, esto debe valer cero, pero como no hay ideal, vamos a considerar que su resistencia interna prácticamente debe tender a cero. Por lo tanto, el fabricante nos debe de indicar cuál es el valor de resistencia interna y cuál es el valor mínimo de carga que se debe de conectar para evitar que el voltaje se caiga. Si nosotros conectamos una carga mayor, entonces nuestro voltaje se va a caer. Ya menor, perdón. Entonces nuestro voltaje se va a caer. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos Sí. queda claro? Sí, ¿Dudas? ¿Preguntas? Y ahí está. Nuestra RG pues debe de tender a un valor igual con cero. ¿Qué sucede para mi fuente de corriente? Para el caso de la fuente de corriente, mi resistencia no va a estar en serie. Mi resistencia interna ahora va a estar en paralelo. Nuevamente, voy a considerar que mi carga está conectada entre el punto A y el punto B. ¿Sale? ¿Qué va a pasar ahora con la corriente? La corriente que me proporciona la fuente, ¿por dónde va a circular? Por la resistencia interna y por la carga. Pero yo quiero que toda la corriente circule realmente por la carga, ¿no? Ujú. ¿Qué necesito para que circule por la carga y que lo menos que se pueda circule por la resistencia interna? Pues igual un valor que llega a cero, ¿no? Si llega a cero, Una muy grande. acuérdense, la corriente se va a ir por donde se ponga menor resistencia. Ujú.
¿Qué necesito para que por aquí no circule corriente? Que sea menor la resistencia a la de la carga. Si esta resistencia es pequeña, ¿por dónde se va a ir la corriente? Por aquí. Ah, Y yo sí, no quiero que se cierto, vaya. sí. Yo Ah, sí, necesito cierto, que se vaya para acá. sí. Sí, Entonces, entonces esta, en lugar de que sea pequeña, tiene que ser tiene que ser muy mayor. grande. Tiene que ser alta, profe. ¿Sí? Y con eso, entonces, toda la corriente se va a ir para acá. Para una fuente de corriente, el fabricante también me debe de indicar cuál es el valor máximo de resistencia interna y cuál tendría que ser el valor de carga máximo que debo de conectar para que la corriente circule a través de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, mi resistencia interna para una fuente de corriente debe tender a infinito, debe de ser muy grande. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mm, Son circuitos convencionales, ¿verdad? No tienen alguna Sí, ocupación. no, son circuitos convencionales. Lo que pasa es que aquí estamos analizando lo que debe de suceder con una fuente de voltaje y con una fuente de corriente. Y lo que realmente nos tiene que indicar el fabricante para asegurarnos que funcione como tal la fuente de voltaje y la fuente de corriente. ¿Sale, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, pues me parece que no. No. ¿No? ¿Seguros? Sí, ¿Vamos bien hasta Sí, aquí? sí. Nos regresamos al inicio del semestre, ¿no? no, ya no. Dale. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. No, profe, ¿No? está bien. Bueno. En el caso, por ejemplo, del transformador, ya lo conocen. Yo les voy a compartir un video. En el caso de los resistores, ya los conocen. Los diodos, a lo mejor todavía no los conocen, pero ahorita les platico un poquito acerca de ellos. Y estos son los reguladores de voltaje. Así son físicamente los reguladores de voltaje para fuentes lineales. Y de los reguladores de voltaje tenemos dos tipos, los que son fijos y los que son ajustables. Los que son fijos nos van a entregar un valor de voltaje prácticamente constante. Si es uno de 5 volts, 5 volts, si es de 9 volts, 9 volts. Pero los ajustables tienen un rango posible de salida. Normalmente para estos que son los más comunes van de 1.25, el positivo de 1.25 a 37 volts. Pero no quiere decir que van a estar oscilando entre 1.25 y 37, ¿no? Yo lo ajusto a que me dé a lo mejor 12.5 y siempre me va a dar 12.5. Lo puedo modificar para que me dé 18.3 y siempre me va a dar 18.3. Si quiero conectarlo, por ejemplo, para un microcontrolador que se alimenta con 3.1 volt, lo pongo a 3.1 y puedo alimentar mi microcontrolador sin ningún problema. Esos son los ajustables, que yo puedo determinar el nivel de voltaje que quiero como salida. Para el caso de los reguladores fijos y los más comunes para este tipo de fuentes, vamos a decir que es de la familia de los 78XX. ¿Qué significa 78XX? Bueno, 78XX va a ser para reguladores positivos. Y voy a tener uno que va a ser para la familia de los 79XX y ese va a ser para reguladores negativos. Para reguladores positivos, que es 78XX, es por la nomenclatura que maneja. Esto, si se fijan aquí en la imagen que tengo, dice 7805CT, no sé si lo alcanzan a ver. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, como les menciono, es la familia de los 78. Eso implica que ese 7805 me va a entregar un voltaje de salida de 5 volts. Si la nomenclatura dijera 7806, pues entonces me entrega 6 volts de salida. Si me dice 7808, 8 volts de salida y así sucesivamente de acuerdo a esta tabla que tengo aquí. ¿Qué me indicaría la familia de los 79? Prácticamente lo mismo, pero el 79 me está indicando que el voltaje de salida va a ser un voltaje negativo. El 7905 menos 5 volts, el 7905.2 menos 5.2. Este es un tipo de regulador especial
que inclusive en algunos fabricantes ya lo están descontinuando. Tengo el 7906, que sería menos 6 volts, y así sucesivamente hasta el 7924, que sería menos 24 volts. Estos son los valores comerciales. No quiere decir que, por ejemplo, aquí me haya faltado el 7907 o el 7909. No, estos son los comerciales. ¿De acuerdo? Y hay dos formas de fabricación. Este, que es encapsulado normal, y este sería el encapsulado para montaje superficial. Entonces, siempre que trabajemos con un circuito integrado, la nomenclatura nos va a indicar qué tipo de dispositivo es. Como en el caso, por ejemplo, de los diodos, que ahorita les menciono un poquito si nos da tiempo. Y es lo que tenemos que fijarnos. Adicional a eso, siempre debemos de buscar las hojas de especificaciones de los fabricantes. En el caso, por ejemplo, de los elementos pasivos, como es un capacitor, un resistor, un inductor, no hay como tal una hoja de especificación de un fabricante, porque su uso podemos considerar que es de uso general o de un propósito general y tiene una función en particular. Para este caso, sí necesitamos especificaciones porque nos indica cuál es el voltaje máximo de entrada, nos indica cuál es la corriente que nos va a proporcionar, nos indica características de conmutación, porque estos también inclusive pueden trabajar en conmutación. Entonces, todas esas características son las que nos van a indicar el fabricante. Inclusive, aquí en el diagrama, yo estoy colocando un capacitor aquí, a la entrada, y un capacitor a la salida. El fabricante me dice, colócalos entre 0.1 microfarad y 0.0 microfarad. Y va a servir para eliminar ruidos que me genere ya sea la tabla de circuito impreso o la misma protoboard. Al momento de que yo los conecto, pueden generarme capacitancias que haga ruidos. Y estas capacitancias pues me van a eliminar esos pequeños ruidos que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que revisar las hojas de especificaciones de los fabricantes. ¿Sí? Que de hecho le ponen, por ejemplo, en el buscador, le ponen datasheet y el número de componente y ahí les aparece directamente. Entonces, hay que aprender a leer las hojas de especificaciones. Yo esperaría que en el próximo semestre en dispositivos les enseñen a leerlas. En algunas clases de aquí, de este semestre, podemos empezar a leer algunas hojas de especificaciones para ver características básicas. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profesor. ¿Dudas? ¿Preguntas? He estado viendo que la familia de los 79 te otorga voltajes negativos. ¿Eso quiere decir que cambia la polaridad? Disculpe. Ah, buena pregunta. No cambian la polaridad. El regulador negativo te va a regular o te va a dar un voltaje de salida negativo siempre y cuando el voltaje de entrada sea también negativo. Es decir, vamos a suponer que yo tengo una fuente de 12 volts, ya, constante, pero quiero conectar un circuito de 5 volts. No voy a hacer una fuente para conectar nada más un circuito. Bueno, conecto mi regulador, la entrada serían 12 volts y a la salida me va a dar 5 y ya conecto mi circuito. ¿Sale? Ok. Si yo trabajo con un circuito, un regulador negativo, a lo mejor a menos 5 volts, pues yo necesito ingresarle también un voltaje negativo, que sería a lo mejor, haciendo la analogía con el que les acabo de mencionar, le inyecto menos 12 volts y me va a entregar menos 5 volts. ¿Sí? Pero ojo, hay que recordar que ese voltaje más o ese voltaje menos siempre son voltajes con respecto a una referencia. Si ustedes han hecho mediciones con su multímetro, los que hayan podido hasta el momento hacer mediciones, ¿qué pasa? Y lo voy a ver si lo puedo hacer. Así, a ver. Vamos a imaginar, si alcanzan a ver mi cámara, que yo tengo una fuente y tengo mi multímetro. Mi índice es la punta roja del multímetro y el dedo medio es la punta negra del multímetro. Si yo conecto así, tal vez me arroje un voltaje de 5 volts. ¿Sale? Pero si en lugar de conectarlo así, conecto mi multímetro así, ya no me va a dar una lectura de 5 volts. Va a dar menos 5. Una lectura de menos 5 volts. ¿Por qué?
Porque el multímetro hace la medición de esta punta, la punta roja, con respecto al potencial de la punta negra. Entonces, cuando yo hago esto, el voltaje que va a medir es este, el de este punto. Pero con respecto a ¿cuál? A este punto. ¿Sale, muchachos? Ajá. Entonces, eso es lo que pasa con un voltaje negativo. En un voltaje negativo voy a tener menor potencial con respecto a mi referencia. Sí, ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? sí, profe. ¿Dudas? Gracias. Preguntas. Para terminar esta parte, los reguladores ajustables. Reguladores ajustables. No me voy a meter ahorita en el funcionamiento del regulador porque sí es un poquito complejo. No aparece el circuito interno de un regulador, pero bueno. ¿Qué es lo que tengo? Fíjense. El regulador ajustable lo que va a hacer es, externamente voy a conectar un resistor y un potenciómetro. El potenciómetro lo que va a hacer es variarme el nivel de voltaje que tenga aquí en todo este circuito, que va a funcionar como un regulador de voltaje. Y al variar el nivel de voltaje, automáticamente voy a variar la corriente que circule por estos dos resistores. Porque este me va a proporcionar una corriente que yo le llamo corriente de ajuste. Esta es la forma, en esta ecuación, la forma de calcular el voltaje de salida. Me dice voltaje de referencia por 1 más R2 entre R1 más la corriente de ajuste por R2. R2, ¿quién es? Es mi potenciómetro. Vamos a suponer que el potenciómetro vale 0. Si el potenciómetro vale 0, este término vale 0, ¿de acuerdo? Y este término también valdría 0. Entonces, el voltaje de salida, ¿cuánto va a ser? Igual al voltaje de referencia. El fabricante me dice, tu voltaje de referencia es 1.25. Aquí está, en la parte de abajo, vean. Entonces, el valor mínimo que voy a tener, y se va a dar cuando mi resistor sea mínimo, igual con 0. Cuando mi resistor o mi potenciómetro sea máximo, obviamente aquí este término va a tener un valor, este término va a tener un valor, y entonces mi voltaje de salida sería el máximo. Sucede lo mismo para el de voltaje positivo, que es el M317, y para el de voltaje negativo, que sería el LM317. Perdón, 337. Sí, para el negativo es 337. ¿De acuerdo? Pero entonces yo voy a ajustar el voltaje de salida de acuerdo a la necesidad que yo tenga con un o por medio de un potenciómetro. ¿Vale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Dudas? No, profe. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Sí. Bueno, esto es en términos generales cómo funcionan las fuentes de voltaje de corriente directa. Lo que me faltaría es, les comparto el video que les digo de transformadores. En la próxima clase yo les explico rápidamente y en términos generales qué es un diodo, para que podamos ver más o menos cómo funcionan estos rectificadores y que veamos por qué nos ofrecen esa señal de media onda y de onda completa. Y vemos la parte del filtrado. ¿De acuerdo? Y con eso terminaríamos la parte de las fuentes de voltaje para que podamos pasar a lo que son los generadores de funciones. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. No, No, bueno, No, profe. nada más. Así que el examen se nos había preparado para el martes. Lo dejamos en martes, lo creo que lo pasamos para el jueves. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpe. No le escuché, profesor. ¿Podría A ver, otra vez. El examen lo programé para el martes. ¿Lo dejamos el martes o quieren que lo pasemos para el jueves? Jueves. El jueves. Jueves. Para el jueves mejor, profe. Jueves. Si se Si puede, se puede para el jueves, exentar, estaría mejor. Sí, bien. sí, sí, puede. Ah, si se puede exentar, no. Yo digo, De una vez, profe. Ya encarrerados, dice. Sí, Un no, trabajito, ¿no? Una una investigación. actividad y nos vamos, ¿no? Bueno, sale, muchachos. Entonces pasamos el examen para el jueves Sí, y sí, el no, martes nos No, profe, veríamos por favor. para terminar esta parte de fuentes de alimentación.
dudas, sí, sí, preguntas. Ya nada más entonces estén al pendiente en sus correos compartas para enviarles lo que sería el video del transformador. Y a más tardar mañana a mediodía ya tienen la guía del examen en su en Classroom, lo voy a subir. Sí, ¿De acuerdo? Sale, profe. ¿Dudas? Gracias. ¿Preguntas? Gracias. Ninguna. Profe, gracias. ¿No? Sale. Entonces No, nos profe. vemos el martes y que tengan buen fin de semana, muchachos. Hasta luego, profe. Que Gracias. descansen. Profe. Gracias igualmente, profe. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego.